Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un tema que, bueno, está en boca de todos, y no es para menos, la vertiginosa aceleración de la inteligencia artificial. Y ojo, porque esto va mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Para empezar, y para que quede claro de qué estamos hablando, esta frase de Bill Gates lo dice todo. El que no es una simple innovación más, no. Es una fuerza que va a cambiar la sociedad de arriba a abajo desde sus cimientos. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es lo que está pisando el acelerador? ¿Por qué de repente todo va a esta velocidad de vértigo? Vamos a verlo. A ver, si echamos la vista atrás, según el experto Eduardo Mongarelli, el pistoletazo de salida fue a finales de 2022. Fue el momento ChatGPT, cuando de repente todo el mundo hablaba de IA. Pero ojo, el verdadero cambio de juego, el salto gordo, llegó en 2024, con los llamados modelos de razonamiento. Ya no solo generaban texto, no, ahora resolvían problemas complejos. Y eso nos lleva a hoy, a 2026, a lo que se llama la gran aceleración. Una auténtica explosión en todos los sentidos. Y una de las claves de esta aceleración es una palabreja, multimodalidad. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Que la IA ha dejado de ser solo texto. Ahora entiende, interpreta y crea imágenes, audio, vídeo, de todo. Y claro, esto multiplica su poder de una forma, exponencial. Y hay más. Otro punto que es una pasada. La IA ya no vive en el pasado, con datos de hace años. No. Ahora mismo los modelos más potentes pueden buscar en Internet en tiempo real. O sea, que si están respondiendo a algo y se dan cuenta de que les falta información, ¡zas! La buscan, la encuentran y la usan en el momento. Es alucinante, la verdad. Claro, con tanto avance, ¿qué pasa? Pues que se desata una carrera tecnológica brutal. Vamos a ver quiénes son los pesos pesados que se están jugando el futuro en este nuevo tablero mundial. Y en esta carrera están los llamados modelos de frontera. Son, digamos, la Fórmula 1 de la IA, los que están llevando todo al límite. Por un lado, OpenAI, que sigue siendo el rey de la conversación y el razonamiento. Luego está Gemini de Google, que es una bestia en lo multimodal, por ejemplo, creando infografías complejas al momento. Y no nos podemos olvidar de Claude, de Anthropic, que se ha convertido en el favorito de muchas empresas, sobre todo para programar y desarrollar software. Pero esto no es solo una cosa de empresas, ¿eh? Hay una dimensión geopolítica tremenda. Por un lado tenemos la estrategia de Estados Unidos, donde mandan los modelos cerrados, los de las grandes corporaciones. Y por otro, la de China, que ha apostado por todo lo contrario, modelos abiertos. Su idea, hacerlos públicos, que cualquiera pueda usarlos y adaptarlos. Buscan por un lado generar confianza y por otro que la innovación se dispare en todo el mundo. Y este panorama es tan complejo que vemos alianzas que hace unos años serían impensables. El mejor ejemplo, el acuerdo entre Apple y Google. Histórico. Apple va a meter la IA de Google en sus cacharros, pero, y este es un pero muy grande y muy de Apple, lo harán a su manera. Para proteger la privacidad, todo se procesará en los servidores de Apple, nada de enviar datos a Google. Vale, ya hemos hablado de empresas, de países, pero vamos a lo que de verdad nos toca de cerca. ¿Cómo va a cambiar todo esto la vida cotidiana? El trabajo, la salud, vamos a lo práctico. Y aquí hay que entender un concepto que lo cambia todo. El agente autónomo. Pensémoslo así. Hasta ahora, la IA era como un copiloto muy listo, le pedíamos cosas. Ahora se convierte en el piloto. Le damos un objetivo, una meta, y el sistema se encarga de todo, de forma independiente, para llegar a ella. Vamos con un ejemplo para que se vea claro. Imaginemos una queja de un cliente por un pedido que no llega. El agente autónomo no se limita a mandar una respuesta automática. No. Recibe el correo, entra en la base de datos de clientes, se mete en el sistema de logística para ver dónde está el paquete, analiza la situación, toma una decisión y finalmente le envía una respuesta personalizada y detallada al cliente. Y todo esto sin que una sola persona haya intervenido. Y si esto parece potente, donde el impacto es ya monumental, es en la salud. Atentos a este dato, 85%. 85%. Esa es la tasa de acierto de sistemas como el Diagnostic Orchestrator de Microsoft a la hora de hacer diagnósticos clínicos. Una cifra que de hecho supera la media de los profesionales humanos. Y las aplicaciones son, es que parecen de ciencia ficción. Hablamos de sistemas que ayudan a analizar radiografías con una precisión increíble, que aceleran el descubrimiento de nuevos fármacos y vacunas, o incluso que permiten diseñar medicinas personalizadas a medida, basadas en el ADN de cada persona, y ya hay hasta herramientas para que cualquiera pueda gestionar sus propios datos de salud con ayuda de la IA. Pero claro, un poder tan grande también trae consigo riesgos enormes, y hay que hablar de ellos. Así que en esta última parte vamos a meternos con las preguntas difíciles, con los grandes desafíos que nos plantea la IA como sociedad. Y la pregunta del millón, la que está sobre la mesa de todos los expertos, es esta. ¿Llegará la IA a ser más inteligente que cualquier ser humano?
Es lo que se conoce como AGI, Inteligencia Artificial General. El debate sobre si pasará y cuándo es intensísimo. Pero lo que parece claro, como dice Gates, es que el desarrollo no se va a parar de repente justo antes de superar nuestra propia inteligencia. Y hablando de riesgos, Bill Gates pone el foco en dos amenazas principales para los próximos 10 años. La primera, el uso malicioso. El miedo a que alguien use la IA para crear, por ejemplo, armas bioterroristas. La segunda, y quizá más inmediata, la disrupción laboral. El desplazamiento masivo de trabajadores a medida que la IA vaya automatizando más y más tareas. Pero aquí hay un matiz interesante que apunta el analista Lalo Zanoni. Él dice que quizás la pregunta no es tanto si nos van a reemplazar, sino si vamos a ser capaces de reinventarnos. Y sobre todo, si vamos a ser capaces de adaptar un sistema educativo que, seamos sinceros, se ha quedado totalmente obsoleto para el futuro que ya está aquí. Y aquí el tiempo apremia. Gates insiste en que los próximos 5 años son absolutamente decisivos. Es ahora, no mañana, cuando hay que tener el debate y empezar a crear las políticas para gestionar esta transición, para ver cómo se va a repartir toda la riqueza que esta nueva productividad va a generar. Al final, todo se reduce a esto. La cuestión no es qué puede hacer la tecnología, porque va a poder hacer casi de todo. La cuestión es qué vamos a decidir nosotros, como sociedad, hacer con ella. Esas decisiones son las que van a definir la era de la IA. Y a pesar de todos estos retos, que son gigantescos, Gates se declara optimista. Y su optimismo no se basa en la tecnología, sino en dos cualidades que son puramente humanas. Dos cosas que, según él, son nuestra verdadera ventaja. Y esas dos cualidades son, por un lado, nuestra capacidad para anticipar los problemas y prepararnos para ellos. Y por otro, algo tan simple y tan poderoso como nuestra capacidad de cuidarnos los unos a los otros, la empatía. Él está convencido de que si nos aferramos a eso, si ponemos eso por delante, conseguiremos que toda esta revolución tecnológica sirva de verdad para que toda la humanidad progrese. Elon Musk, ese hombre que parece que siempre vive en el futuro, nos ha lanzado su última gran visión, un mundo donde la inteligencia artificial lo va a cambiar absolutamente todo. Y cuando digo todo, me refiero incluso a la idea misma de lo que es trabajar. Así que vamos a meternos de lleno a analizar esta idea tan radical. En el futuro, el trabajo será opcional, así de simple y así de potente. Con esta frase, que soltó en un foro de inversores, Musk prende la mecha de un debate fascinante. Pero a ver, ¿qué significa realmente que el trabajo sea opcional? ¿Y cómo se supone que vamos a llegar a ese punto? Bueno, empecemos por el principio, por esa visión tan radical de Musk. Él no habla de un futuro apocalíptico, sino todo lo contrario, un futuro de abundancia. Un mundo transformado para mejor gracias a la inteligencia artificial y a los robots. Vale, ¿y cómo funcionaría este futuro? La idea se basa en varios pilares clave. Lo primero, una productividad que se dispara gracias a la IA y a robots humanoides como el Optimus de Tesla que podrían cubrir todas nuestras necesidades básicas. Esto, a su vez, permitiría crear una renta universal que Musk describe como alta. O sea, no un simple subsidio para sobrevivir, sino un ingreso para todos que permita vivir bien. ¿Y el resultado final de todo esto? Pues que el trabajo se convertiría en algo voluntario, como un hobby, algo que haces porque te gusta, no porque lo necesites. Para que nos hagamos una idea, Musk lo comparó con algo tan sencillo como tener un huerto en casa. A ver, es mucho más fácil y barato comprar las verduras en el súper, pero hay gente que disfruta cultivándolas. Pues así es como él ve el trabajo del futuro, una actividad que eliges hacer si te apetece y te llena. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta visión choca de frente con la imagen que el propio Musk ha proyectado de sí mismo durante años. Esto nos lleva a pensar que, en cierto modo, existen como dos Elons. Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos al Musk de antes, el que presumía de trabajar 80 o incluso 120 horas a la semana, el que dormía en la fábrica para sacar la producción adelante. Y por otro tenemos al Musk de ahora, que nos dice que en 1 o 2 décadas trabajar será poco más que un pasatiempo. Es sin duda un cambio de mentalidad radical. Claro, como es lógico, una idea tan rompedora no ha sido recibida precisamente con los brazos abiertos por todo el mundo. De hecho, lo que ha generado es una reacción muy natural de escepticismo, de miedo y de bastante incertidumbre en gran parte de la sociedad. Y es que aquí está la pregunta del millón, la que está en la cabeza de todos. Si los robots y la inteligencia artificial pueden hacerlo todo mejor que nosotros, ¿qué nos queda por hacer? Es el miedo central el que alimenta toda esta ansiedad sobre el futuro que se nos viene encima. Y ojo, porque este miedo no se reparte por igual. Según una encuesta del Deutsche Bank, la generación Z, la gente que está empezando ahora su carrera, se siente muchísimo más amenazada por la IA que las generaciones mayores. Y tiene sentido, porque ya están viendo cómo la automatización empieza a afectar a los puestos de entrada al mercado laboral.
Pero a pesar de la ansiedad general, es importante decir que Musk no está solo en esta visión. Otros gigantes de la tecnología como Bill Gates, Eric Yuan de Zoom o Jensen Huang de Nvidia también apuntan en la misma dirección, hablando de semanas laborales de 3 o 4 días. Parece que hay un consenso en Silicon Valley de que algo gordo está a punto de pasar. El mensaje general es claro: vamos a trabajar menos. Toda esa ansiedad de la generación Z nos lleva a una brecha que es mucho más profunda. No solo miedo al futuro. Refleja una diferencia cultural enorme en cómo las distintas generaciones ven el papel que juega el trabajo en sus vidas. Para las generaciones anteriores, el trabajo era una parte fundamental de su identidad. Uno era su profesión. Soy médico, soy carpintero. En cambio, para muchos jóvenes hoy en día, el trabajo es un medio para conseguir un fin, no es algo que los defina como personas. Su identidad se construye de otra manera, a través de las experiencias que viven, de sus aficiones, de la cultura de Internet, de los memes. Por supuesto que les preocupa tener un buen trabajo, pero lo ven más como una herramienta para poder vivir la vida que quieren, no como el centro de su existencia. Entonces, si tenemos en cuenta esta brecha cultural, ¿podemos interpretar la visión de Musk de otra manera? Quizás no es solo una predicción tecnológica sacada de una película de ciencia ficción. Quizás es algo más. A lo mejor, Musk, con su visión tan extrema, simplemente está actuando como un puente. Un puente entre el mundo del trabajo que hemos conocido hasta ahora y una nueva sociedad donde la realización personal y el tiempo libre tengan un papel mucho más importante. Un futuro que, en el fondo, los jóvenes ya parecen estar buscando. Por supuesto, el cómo es el gran interrogante. Poner en marcha una renta universal alta y decidir cómo se reparte es un desafío gigantesco. Como se suele decir, eso ya es harina de otro costal, un problema muy complejo que desde luego está muy lejos de tener una solución clara. Y todo esto nos deja con una pregunta final para que pensemos. Si el trabajo dejara de ser una necesidad para sobrevivir, ¿de dónde sacaríamos nuestro propósito? ¿Qué haríamos con todo ese tiempo libre? La visión de Musk no solo desafía la economía, sino que nos obliga a preguntarnos qué es lo que de verdad da sentido a nuestras vidas.